Cuando quieras. Bueno, muy buenos días, amigos psicólogos de Colombia y de todo el mundo. Nos estamos congratulando, estamos reunidos aquí para celebrar un día más, un año más de la psicología en Colombia, con un invitado muy especial, un psicólogo muy destacado en nuestro país y en el ámbito latinoamericano, con el tema de la prevención, sobre todo de comportamientos de alto riesgo, vamos a llamarle así de esa manera. Leonardo Aja de la Fundación Buscando Ánimo. Buenos días, Leonardo, ¿cómo estás? Con el saludo, queremos introducirte para que nos cuentes un poco de la Fundación Buscando Ánimo y el trabajo que realiza. Amílcar, muy buenos días. Qué gusto compartir este espacio contigo. Bueno, la Corporación Buscando Ánimo es una entidad sin ánimo de lucro dedicada al trabajo de prevención, tanto de riesgo de suicidio como de consumo de sustancias psicoactivas. Nosotros nos movemos en ámbitos tanto educativos y también empresariales, desde el abordaje de seguridad y salud en el trabajo. Venimos laborando desde el año 2009, aun cuando mi trabajo profesionalmente hablando sobre la prevención del suicidio viene desde mucho tiempo atrás. Bueno, muy bien, Leonardo. Yo conozco personalmente el trabajo de Leonardo, sí, desde hace bastante tiempo. Y queremos justamente en este programa resaltar las acciones que los psicólogos estamos haciendo en estos campos, en ese campo de de la salud mental principalmente, pero también en otros campos. Vamos a tener otros invitados que esperamos ustedes puedan escuchar o compartir con ellos en este 20 de noviembre, Día de la Psicología en Colombia. Bien, ustedes saben que yo trabajo como psicólogo orientador de la Secretaría de Educación en un colegio y obviamente nos llega una cantidad de casos que tienen que ver con estas dos categorías, el tema de la prevención integral, la prevención del suicidio y la prevención del consumo de psicoactivos. Inclusive ya no tanto a nivel preventivo, sino ya estudiantes que están involucrados activamente con el tema del consumo y estudiantes que manifiestan algún tipo de conductas suicidas. Entonces, obviamente, nosotros no somos los especialistas en este tema, por eso acudimos a especialistas como Leonardo Aja y su corporación para que nos den una mano, para que nos den algunas pautas de prevención, porque ya cuando hay unas situaciones avanzadas, pues obviamente se requiere una intervención ya especializada. Entonces, Leonardo, sé también que tú conoces el ámbito académico, el ámbito escolar en el que trabajamos Sí, sí. bastante bien. Y para ella entrando en el grano y de pronto lo que le interesa a la comunidad es, bueno, ¿qué señales de riesgo? ¿Cómo identificamos estas conductas que tristemente, tengo que confesar, no siempre damos el mejor trato en la escuela? Entonces, y posiblemente por eso, que no los identificamos oportunamente o de manera temprana. Entonces, tanto en el caso de la conducta suicida, o empecemos por el tema de la conducta suicida, que puede ser más preocupante porque inclusive en el pasado Congreso de Psicología en Pereira, obviamente se resaltó que esa es una alerta que está subiendo dramáticamente en todo el país, inclusive en niños, cosas que de pronto no se han visto, pero empecemos con ese tema de las conductas suicidas y de pronto busquemos alguna explicación de por qué se están incrementando. Bueno, Amilcar, eh, bueno, ahí me formulaste como dos preguntas al mismo tiempo y arranco por la última. ¿Por qué se están incrementando? Esa no es una pregunta fácil ni sencilla de resolver, porque en esto entran variables de tipo biológico, psicológico, de carácter individual, entorno familiar, comunidad y hasta condición sociopolítica de un país. Es una cuestión muy compleja y aun cuando uno crea que no, pero todas estas variables inciden. Voy a dar algunos datos simplemente como para que tengamos la referencia. Hasta el año 1950, o más bien poniendo como corte año 1950, la gran mayoría de los suicidios ocurrían en personas mayores de 45 años.
Si hacemos otro corte para el año 2000, la cuestión cambió significativamente. La gran mayoría de decesos por suicidios ocurrió en personas menores de 45 años. Es decir, en 5 lustros hubo un cambio, y estoy hablando a nivel general, mundial, en 5 lustros hubo un cambio en la tendencia del suicidio a nivel mundial. Lo que se está observando hoy es que la gran mayoría de casos de suicidio, las tasas más altas, se concentran en la población infantojuvenil. Personas para el caso de Colombia, las tasas más altas están entre los 15 y 24 años de edad. Entonces, eso nos eleva a muchas otras preguntas como, ya que hay una paradoja. A nivel general, en este momento la humanidad está viviendo uno de los instantes de mejores condiciones materiales, a grandes rasgos, a grandes rasgos. Simplemente para que veamos, hoy personas en condiciones de pobreza extrema son el 11%, y eso que subió por la pandemia. En el año 1800, el 90% de la población vivía en condiciones de pobreza extrema, así como lo oyes. Bueno, entonces uno dice, si en 200 años, siendo un cálculo grueso, han mejorado significativamente las condiciones de vida material, ¿qué ha pasado con la dimensión de la vida emocional? Entonces, hoy estamos viendo unas cuestiones muy complejas. Y eso afecta particularmente a niños y a jóvenes. Entonces, por eso es que, digamos, nos llama tan poderosamente la atención. Y bueno, esto quiero que lo sepan interpretar. No quiere decir que si alguien de 15 años se suicida, es más grave que si alguien de 80 años lo hace. Porque uno dice, no, pues el de 80 años ya está de salida, pero igual las tasas altas de suicidio en las personas de la tercera edad también tienen un significado, que es ¿cuál? Estas personas tienen un soporte social terriblemente pobre. A nuestros viejos, a nuestros ancianos, los estamos abandonando, ¿sí? Pero bueno, ese es otro problema también muy importante, pero concentrémonos en los jóvenes. ¿Qué pasaría entonces cuando chicos, chicas de 12, 13, 15, 18 años consideran por la cual vivir? Y esto va muchísimo más allá a veces se cree que por la falta de oportunidades económicas. Ojalá fuera eso, porque si fueras tan solo eso, es un problema que se resuelve con dinero y ya, punto y se acabó. El problema es cuando nos enfrentamos a problemas que el dinero no resuelve. Y aquí tenemos unos de ellos, ¿sí? O no lo resuelve en su totalidad. ¿Por qué? Amílcar, vamos a imaginar, tenemos una gran provisión de dinero para montar programas y estrategias de prevención de suicidio y de consumo de drogas. A ver, Amilcar, por dinero no te preocupes, ahí está la plata. ¿Cuánto dinero necesitas? ¿1.000, 2.000, 5.000 millones de pesos? Ahí los tienes. Y arrancamos a trabajar fuertemente en la prevención del riesgo del suicidio y el consumo de sustancias psicoactivas. Y lo que voy a decir ahorita puede sonar un poco, bueno, el calificativo se lo ponen ustedes. Con todo ese dinero, pero si no hay una voluntad, un compromiso, una dedicación por parte de los agentes involucrados en toda esta tarea, no importa cuánto dinero le metas tú a la estrategia, no va a funcionar. Paradójicamente, en algunos escenarios en donde abunda la escasez, 3, 4, 5 personajes con un compromiso a prueba de bala hacen unas transformaciones increíbles en sus comunidades. Entonces, esto para dimensionar que el dinero se necesita, sí, pero nunca será suficiente. Lo que sí es indispensable es ese compromiso, esa entrega, esa dedicación, esa vocación por parte de maestros, padres, psicólogos, médicos, todos los agentes que están alrededor de lo que llamamos la estrategia o pues la prevención del suicidio. Y llego a la
primera pregunta que formulaste, señales. Entonces, quiero que imaginemos lo siguiente. Y bueno, y haciendo una claridad. Hay ocasiones en donde tanto al docente del aula como al orientador, o más bien, se espera que el colegio cumpla una cantidad de funciones que no cumple el resto de la sociedad, que el docente y que el orientador sea docente, psicopedagogo, psiquiatra, psicólogo, sacerdote, nutricionista, deportólogo, todo, Enfermero, enfermera. enfermero, todo, todo, todo. Qué pena. La escuela no va a cumplir todas esas funciones, pero a veces se le atribuye o se le encima esas responsabilidades. Entonces, Bueno, perdona que te haga una pausa allí, Leonardo, dale. porque has tocado una cantidad de aspectos que seguramente más adelante, ojalá nosotros tengamos otras ocasiones para usarlos, pero por la brevedad de ese programa quiero dar un paso atrás. De pronto, todo este panorama que tú nos presentas se puede articular con un trabajo que estamos haciendo, que estoy haciendo en la psicología de la orientación, que tiene que ver con la búsqueda del sentido, la búsqueda de la felicidad. Sabes que estoy haciendo recientemente, bueno, desde este año estoy trabajando sobre el tema de la felicidad. No porque a mí me interese mucho el tema de la felicidad, es porque me interesa más es el tema del propósito y el sentido que tú ya lo has mencionado. Y la gente se suicida no porque no tenga plata, no porque no tenga cosas interesantes para hacer, no, sino básicamente porque no tiene unas redes sociales, un contexto social que le da sentido a lo que está haciendo. Entonces encontramos un poco de respuesta a eso. Tanto el consumo de psicoactivos como como las conductas suicidas tienen ese componente de lo existencial. Sí, Cómo entendemos la existencia? ¿Cómo se le da sentido? ¿Cómo se le da propósito a, a la vida cotidiana? Entonces, esa perspectiva que está entre lo psicológico y lo filosófico, tú sabes bien que no es para nada fácil de manejar. Entonces, cuando hablamos de esos indicios, y recientemente te hablo de unos casos que tengo acá, sí, aquí en el escritorio, de estudiantes que dicen, no, es que la vida no vale nada, es que nadie me quiere, todos me odian, como dice la canción. Y hemos empezado a estudiar un poco las cosmovisiones, cómo ve el mundo una persona que toma estas decisiones de tipo suicida, cómo ven la vida. Amílcar, eso que planteas tú acerca del propósito, pues yo tengo que poner el freno porque ese es un tema que a mí en lo particular también me entusiasma muchísimo. Simplemente te boto este dato. Hace un par de semanas terminé de leer por quinta vez, un libro que a mí me parece magnífico y maravilloso que se llama El hombre en busca de sentido de Víctor Víctor Frankl, de Víctor Frank. Frank. Ya lo he leído 5 veces. Lo leí por primera vez a los 19, después a los 29, al cumplir 39. Eh, lo leí por cuarta vez ahora entre diciembre del 2020, en plena pandemia, diciembre del 2020, enero del 2021, y recientemente, hace un par de semanas, terminé de leerlo por quinta vez. Y Víctor Frank precisamente hace una invitación a todo esto que tiene que ver con el sentido y el propósito de la vida misma. Para quienes no conocen a Víctor Frank, quien nos habla es un psiquiatra judío que estuvo unos años en muchos campos de concentración en la Alemania nazi. Y cuando él sale, de lo único que es poseedor es de su existencia, de nada más. No tenía familia, nada, 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 nada. Y sin embargo, él se establece unos propósitos. De hecho, cuando él llega al campo, él dice, me voy a proponer 3 cosas. Voy a sobrevivir. Todos los días voy a aprender algo nuevo y siempre que pueda voy a ayudar a alguien. Entonces, esto del propósito es algo supremamente importante. ¿Por qué? Si comparamos nuestra vida con la vida de un león, lo entenderemos. La vida del león transcurre básicamente entre 3 actividades. Una, más o menos una es tener relaciones sexuales, que eso no es más allá del 5%. Dos, el 15% de su tiempo lo dedica a cazar para alimentarse. Y el otro 80% del tiempo el león se dedica a descansar, a caminar, a mirar. Y en eso transcurre la vida de un león. Si nosotros hiciéramos el símil
y nuestra vida fuera igual, ¿qué haríamos con ese 80? Es decir, si ya tenemos resueltas todas nuestras necesidades básicas y primarias, ¿qué haríamos con el 80% del tiempo restante que nos quedaría? ¿Sí? Porque es cierto que hoy, y esto es paradójico, nosotros, los humanos de hoy, dedicamos mucho tiempo para garantizarnos una provisión de subsistencia. Los neandertales y los cromañones dedicaban 3 días y con lo que conseguían en 3 días podían mantenerse 12 días. Nosotros que tenemos que salir día tras día, tras día, tras día a conseguir los 3 golpes, como decimos. Entonces, Sí. ahí hay algo que como que no cuadra. Entonces, si dispusiéramos de todo ese tiempo libre, ¿a qué lo dedicaríamos? Y aun cuando parezca extraño, ahí habría una gran cantidad de cosas que le darían sentido a la vida, que ya no dependen de la sobrevivencia, no dependen de Perfecto, la otra sobrevivencia, necesidad. Exactamente. otro tipo de necesidades. Ahí me haces un empalme con el tema de las necesidades. Entonces, también los que me conocen y conocen mi trabajo saben que trabajo mucho sobre el tema de las necesidades a escala humana, y entonces ya no hablamos de necesidades básicas, no, todas las necesidades de alguna manera son fundamentales. Tú sabes perfectamente que los niños se pueden morir por falta de afecto, así tengan comida. Definitivamente. Sí, eso ya lo sabemos por el estudio psicológico. Entonces empezamos a hablar retomando un poco lo que dices, ¿sí? O sea, la vida del ser humano realmente no está concentrada en el tema de subsistencia, mucho menos en estas situaciones en donde tú has mencionado que nuestros mismos niveles de vida a nivel económico han subido, ¿sí? Nuestros ingresos han mejorado. Podemos darnos el lujo de salir de vacaciones, podemos comprar ciertas cosas que hace unos años no podíamos comprar, podemos hacer regalos que antes no podíamos hacer. Entonces el tema de la subsistencia ya no es, digamos, como lo fundamental para la gran más media. Entonces, ¿a qué dedicamos el tiempo respondiendo un poco a la pregunta? Y que tiene que ver también con el sexo que estoy haciendo acerca del tema de la felicidad. Y es que la gente está buscando más que todo el tema de la recreación, ¿sí? Pero a veces ese tema de la recreación es como una recreación vacía, como lo del show business, como que la televisión, como que ese tipo de cosas no satisfacen. Pero entonces viéndolo más en términos generales, en términos de necesidades, y es que un poco la respuesta que yo tengo todas nuestras necesidades de manera simultánea. Tú lo acabas de mencionar, tú tienes ganas de leerte un libro, pero al mismo tiempo tienes la necesidad de comer, o de ir a un restaurante, o de ir a un circo, ¿sí? O sea, las cosas se presentan de manera simultánea y eso hace que se complejice más la vida, ¿sí? El tema no es simplemente, sí, exacto, los neandertales, el problema fundamental era comer, sobrevivir, listo. Entonces, como ya resolvimos eso, pues echémonos a dormir. Pero como el ser humano, la sociedad en la que vivimos cada vez nos está empujando más o más como al tema de que nunca es suficiente. O sea, no es suficiente con tener una casa. No hay que tener otra porque hay que tener una de cada. Nunca es Y suficiente hacer. No, lo que estoy haciendo es bueno, pero quiero hacer más, y quiero hacerlo más rápido, y quiero hacerlo como la gente, estar. No, no es suficiente estar aquí. Tengo que viajar, tengo que pasear, tengo que conocer, tengo que ir a miles de ciudades. Entonces me parece que eso como que produce ese famoso fenómeno de la angustia existencial, como que me siento yo abrumado por tanta cosa. ¿Tiene algo que ver con ese tema del suicidio? ¿Cómo tú lo ves? definitivamente. Y voy a poner un ejemplo un poco, bueno, un ejemplo. Se me escapa ahorita el nombre, pero ustedes lo pueden buscar por ahí en internet. El que fuera el hombre más rico de Alemania para el año 2007-2008. Eh, Se me escapa ahorita el nombre. 2007-2008, esta gran crisis financiera a nivel mundial, todo lo que pasó en Estados Unidos, la quiebra de Lehman Brothers y que eso generó un efecto dominó y cogió la economía mundial y la patas arribió, que le dio golpes muy duros. De hecho, Grecia hoy todavía no se ha recuperado de la crisis de ese Sí, entonces. sí, Grecia claro. para Europa es eh, el La niño pobre, Cenicienta. es la cenicienta, incluso por debajo de España, ¿sí? En fin. Eh, entonces este señor vio una oportunidad en la compra de acciones de Volkswagen. La acción de Volkswagen estaba a la baja
por todo el escándalo que se armó por la falsificación en los niveles de emisión de contaminación pero ¿cómo así que Volkswagen, una empresa alemana y la ética? Bueno, X, eso fue un escándalo terrible y la acción empezó a bajar. Y él hizo una serie de inversiones yo repito el término, pero a veces yo no lo sé explicar muy bien, lo que se llaman en la bolsa apuestas en corto. Él hizo una apuesta en corto a la baja de las acciones de Volkswagen e invirtió un dinerillo, 3.000 millones de dólares, 3.000 millones de dólares. Él no contaba con que la Porsche, viendo que el precio de la Volkswagen estaba cayendo, se apoderó la Volkswagen y la Porsche compra a Volkswagen vía acciones. Y cuando la Porsche empieza a comprar, ¿qué ocurrió con el precio de la acción? Empezó a subir, empezó a subir, empezó a subir, lo cual no coincidió con la apuesta financiera que había hecho este señor y perdió la plata. Perdió 3.000 millones de dólares. Un hombre de 74 años. Se suicida porque no toleraba no seguir siendo el... Además, se suicida. Uno dice, pero a ver, Leonardo perdió 3.000 millones de pesos y Sí, si uno se angustia con estar reportado en data crédito, pues claro. sí, pero el detallito es que en su cuenta de banco todavía tenía 9.000 millones de dólares. Es decir, Mm. simplemente perdió una cuarta parte de su capital total. Pero esta cosa tan compleja que llamamos el ego, Y el su ego prestigio social. no toleraba la idea de ya no ser el hombre más rico de Alemania. Entonces la gran Llegar a la pregunta cúspide. es, ¿a qué necesidades respondía él? Y si entramos a explorar este tema del ego, bueno, no vamos a terminar nunca. Entonces, o pensemos, por ejemplo, en este señor Warren Buffett, que Mm. es un hombre multimillonario. Sí, Él juega él juega Monopolio, pero con casitas y hoteles de verdad, ¿sí? Y hay algo muy interesante en él. sí. Es un hombre multimillonario que vive en el barrio de siempre, con el carro de siempre, digamos, homologándolo aquí a Colombia, él vive en un barrio estrato 4 y tiene Bajo un perfil. carro, pero estrato 4, un carro, bueno, no sé, un carro no de gama media, pero viven en la misma casa y en el mismo barrio en donde vivía antes de ser millonario. Y él no cambió radicalmente su estilo de vida material. Y entonces uno dice, ¿por qué un personaje como él? Entonces, porque para él es ya un juego, solo que juega con hoteles y casitas de verdad, ¿ya? Sí. Entonces, él entra, como se dice, en estado de flujo. Es un hombre que lee diariamente no menos de 8 horas y él se deleita en eso. Ah, que eso es ambición, que llámalo como quiera, pero es el mismo placer que siente. Este es un señor en Mompox. Yo recuerdo la nota del 2019, no sé qué será de la vida de él. Un hombre de 90 años que todos los días sacaba su mesita de trabajo a hacer orfebrería en plata. Y él llevaba toda la vida trabajando en eso. Él tenía un problema de movilidad, pero para él era importantísimo todos los días sacar su mesita de trabajo al portar de la casa, que la gente lo viera, él haciendo sus hermosas filigranas en plata. Increíblemente, este señor, este artesano, trabajando la plata, en términos de su cerebro, entra en estado de flujo. Y tú sabes perfectamente a qué me refiero. Al mismo Sí. tiempo que Warren Buffett, cuando empieza a ver las velas y las curvas cómo se elevan, mentalmente están exactamente en el mismo proceso. El Perfecto. uno Yo creo moviendo que, millones y el otro moviendo exacto. Bueno, artesanía en eso que plata. tú mencionas que es Igual. muy importante y vuelvo y te digo, muchísimas cosas que pudiéramos retomar después. Ese estado de flujo, yo creo que nosotros en términos escolares se lo estamos transmitiendo a los estudiantes como pasión. Cuando yo hablo de orientación Definitivamente. vocacional, digo, algo que no le apasione, o sea, no se meta en algo que no le apasione. Por Sí, satisfacer a la mamá, por satisfacer a la familia, por estar con la novia o con el novio. O sea, no se involucre en algo que no le genere pasión. Y esos ejemplos que tú mencionas, es gente que más que la necesidad de subsistencia y protección que ya han superado,
está esta necesidad de libertad por una parte y la necesidad de recreación, de creación, creación y recreación. Entonces, lo que estoy haciendo es como referenciar nuevamente las necesidades humanas y decir, no somos felices o no le encontramos sentido a la vida o no generamos ese estado de flujo simplemente porque ya superamos la necesidad de subsistencia o de protección o porque ya tenemos lo básico. Pero tampoco podemos caer en el otro extremo de que alguien dice, hay que buscar la buena vida, pero no la vida mejor, porque siempre vamos a encontrar, no, hay algo mejor, no, tengo esta casa que es buena, pero siempre voy a encontrar una mejor, no, entonces tengo que buscar la mejor, tengo un buen carro, pero no, tengo que buscar el último modelo, tengo un celular, pero tengo que buscar uno que sea mejor que este. Entonces como que no somos muy agradecidos con ese tipo de situaciones y eso vuelve y juega, nos genera esta situación de angustia. Yo le digo, retomando también otros autores, el tema que yo, sobre todo en esta época del año, donde está terminando el año en calendario A, le digo a los estudiantes, prevenga los de 11, prevenga ese tema de la carrera de ratas. Cuando se acaba el año, todo el mundo empieza a coger al otro. Oiga, ¿usted qué va a hacer el otro año? ¿Y para dónde va? No, yo voy a correr para allá. El otro, no, yo voy a correr para acá. Y el que está atrás dice, no, pues yo voy a correr detrás de cualquiera porque, pues, por no quedarme en la casa. Pues empiezo también en esa cuestión de angustiosa y que tengo que tomar decisiones ya, ¿sí? De que tengo que decidir ya, que ya llega diciembre y que qué voy a hacer el otro año. Entonces, situaciones existencial relacionadas con ese tema de la existencia, el estilo de vida, o sea, cómo es mi dinámica cotidiana, sobre todo volviendo al tema del escolar. El Eh, escolar se deja presionar mucho por ¿El esta escolar? situación. Ay, Sí, no, estás profundamente equivocado. El escolar, el universitario, el hombre adulto. La gran trampa es la siguiente: creer que el solo tener será suficiente para conseguir la felicidad. Ahí es sí, donde está la trampa, porque todo esto que tú describes, el mejor carro, la mejor casa, bla, 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 está centrado en el tener. Y sí, aquí yo tener. quiero ser Y muy claro tener en una más. cosa. Es que ese es el punto, ¿sí? Es muy famoso el discurso este de Steve Jobs, momentos antes de morir, que él decía, vea, un reloj de $25 da la hora exactamente igual que un reloj de $5,000. Yo lo que necesito es saber la hora. Pero ¿por qué tengo yo el Rolex? ¿Acaso el Rolex da mejor la hora? No. El nombre del juego con el Rolex es que la gente lo vea, sepa que tengo el Rolex y se supone que con eso estoy mandando de riqueza, bla, bla, bla. Porque para mí es importante el reconocimiento del otro, no la hora. ¿Me explico? Sí, ¿Quieres la claro, hora? el estar. Un reloj de $25 te da la hora. Es indispensable, necesario. Un Rolex de $5,000, indispensable y necesario, no, Sí, ¿ya? O sea, ¿qué es lo que buscas detrás de ello? Por ejemplo, si fuera por seguridad, Amilcar, ¿tú sabes qué marca de carro todos tendríamos que comprar si pensamos en la seguridad? Volvo. Volvo, 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 Volvo. sí, sí, Es el carro más seguro del mundo, punto y se acabó. ¿Ya? sí. Porque si tú te estás desplazando 80 kilómetros aquí, tú necesitas toda la seguridad del mundo. Todos deberíamos comprar un Volvo si por seguridad se tratara. Pero no, no hay nada más, casi diría yo que erótico, que un Ferrari. Bueno, yo hablo mucho de carros, no tengo carros y nunca me voy a comprar mucho uno, pero hablo mucho de carros, pero el Lamborghini, el Ferrari son casi que emblemas eróticos. Que son símbolos de Emocionalidad, estatus. emocionalidad Uf, a tú millón, le has apuntado varias cosas, ¿no? ¿sí? El tema del tener. Ya que estamos hablando de la existencial, la dimensión del tener, parece que absorbe gran parte de nuestra Sí, vida, ¿no? Pero resulta que eso está en el contexto del estar. ¿Sí? Hablando de las tres dimensiones de tener, hacer y estar, que plantea Magniff para confluir en el ser. Entonces resulta que lo que tú dices, sí, yo tengo un relojito de 5.000 pesos, pues, pero no me importa porque pues cumple la función. Pero si voy a una reunión, pero si de pronto trabajo en una gran empresa, pero si tal cosa, pues como que, óyeme, mira, tú ganas demasiada plata como para comprar un relojito de 5.000 pesos. O sea, entonces ese tema de la presión social, ¿no? O sea, no es solo el hecho de tener, es el tener en dónde yo
tengo, en dónde yo estoy, con quiénes yo me relaciono y cómo manejo esa presión social. Sí, un multimillonario pues, no, pues a mí no me importa que cueste 5.000 o que cueste 20.000, simplemente me gusta y me lo compré y listo. O sea, maneja la presión social, que es algo que yo creo que es fundamental que nosotros como psicólogos trabajemos con la población que trabajamos, porque trabajo mucho los escolares porque son con los que trabajo, pero tú te desenvuelves en otros escenarios y seguro que tienes un panorama mucho amplio. Y creo que es un aporte muy importante ya aquí, además de todos los que has hecho, es mencionar que este tema de lo existencial no es solamente de los escolares. Yo menciono esto porque, digamos, es una fecha de transición, una etapa transicional, ¿no? O sea, aquí se parte el mundo para la vida, para que termina en la universidad, el colegio tiene que empezar definitivamente en la educación superior, sea técnica, técnica, universitaria o en el mundo del trabajo. Pero, ¿cuáles son esas otras transiciones en la vida adulta que son como momentos críticos en donde la gente dice, uy, como que ya no pude más con esto y como que el suicidio es una alternativa? ¿Qué eventos transicionales son fundamentales tener en cuenta? Mm, Esto me alborota un poco las ideas a propósito de un libro que estoy escribiendo en este momento, eh, que es parte de una trilogía, ya próximos al el primero, este es el segundo, de algo que yo llamo seguir el guión. Seguir el guión. Entonces, seguir el guión es que yo tengo que entrar al colegio a tal edad, me tengo que graduar a tal edad, tengo que entrar a una universidad y cumplir ese guión. Y si por alguna causa, razón, motivo, circunstancia, ese guión o no se empieza a cumplir tan fidedignamente, o yo me empiezo a retrasar, que, uy, qué boleta, yo tengo 25 años y estoy en octavo semestre de universidad, no, qué Uy, oso, claro, aun cuando, que, si uno lo mira objetivamente, lógicamente, es algo absolutamente irrelevante, pero desde la emoción tiene un peso brutal. Entonces es el cuento sí. del muchacho de 30 años, papito, ¿y qué? ¿Y usted cuándo se va a organizar? Entonces, ¿se va a casar o no se va a casar? ¿Va a tener hijos o no va a tener hijos? ¿Ya tiene su casa propia o no tiene su casa propia? Entonces, como que todos tenemos que seguir y cumplir ese guión. Y si no lo cumplimos, algo dice de nosotros. Hay que sospechar algo. Y cuando uno lo mira frío y detenidamente, pues resulta que no. Resulta No, y eso genera una angustia. Mira, ¿me sí, acuerdas claro que la genera. hay unos estudios que seguramente son conocidos y es que la felicidad tiene una curva. Somos más felices cuando somos niños. Empezamos a avanzar en la vida y ahorita que llegamos a la base de la U y somos más infelices que todos, pero después de eso vamos superando eh, ese proceso y llegamos pues como que a retornar a nuestro estado de felicidad. Ese punto de la U, ese punto bajito de la U, es la crisis de la Edad Media, ¿sí? Cuando uno llega a los 40 y 50 y dice, pues madre, no tengo casa, no tengo carro, no tengo lo que la sociedad espera, resulta que yo debía vivir en tal parte y resulta que no vivo en tal parte, resulta que yo debía vestirme de tal manera, pero resulta que no. Entonces, me parece que eso tiene mucho que ver con lo que estás diciendo, seguir el guión. También con el contexto en que nosotros vivimos sufriendo en la escuela sobre el tema de la extraedad. Hablaba ayer con una colega, y el colega decía, pero es que ¿por qué la extraedad se ha vuelto casi un delito? La extraedad para nosotros, no, un muchacho que tiene 10 años, supuestamente debía estar en quinto de primaria, pero está en séptimo. Eso ya se volvió un problema. Ya no tienes cupo en un colegio distrital si eres extra. O sea, se volvió casi un delito no seguir el guión. Tú a los 10 años tenés que estar aquí, tenés que hacer tal cosa y tenés que hacer tal otra. Entonces, eso me parece fundamental. Leonardo, nuevamente relacionado con los efectos. Listo, yo supuestamente debía ser a tal edad tal cosa. Debía tener mucho la obligación social, el deber ser de debo tener, debo hacer. No, yo a los 50 años debo hacer tales y tales cosas. Se ve feo que yo a los 50 años no haga las cosas que todo el mundo que espera o que yo esté con toda la connotación que tiene eso el estar en el estatus social y con las personas que supuestamente yo debo estar. Entonces, claro, si yo llego a ese estado, empiezo a entrar en crisis. Y esos últimos 3 minutos para este corte, y yo sé que vamos a tener que seguir discutiendo sobre esto. Sí. ¿Qué opinas de ti? ¿Cómo todo esto tiene que ver con esos dos factores que estamos discutiendo de las conductas suicidas y el consumo de psicotrópicos? En nosotros los denominamos hombres y mujeres de
sociedad urbana, occidental, posmoderna, aristotélica, todo eso, precisamente esas distorsiones es lo que nos está proporcionando una gran infelicidad al, al sentir que no estamos cumpliendo con esos estándares, esas expectativas, pero se vuelve como una imposición silenciosa. Además que hablamos de la sociedad no es más que un constructo absolutamente intangible. La sociedad no existe. ¿Qué es? No existe la sociedad. Es simplemente un constructo, pero es que la sociedad me exige. No, a mí la sociedad no me exige. El que me exige es un padre, es un jefe, ya. Eh, Son personas las que ejercen la presión, nunca la sociedad. Son personas. Una sociedad homofóbica. No existe la sociedad homofóbica. Lo que existen son personas homofóbicas, no una sociedad. Hugo, Paco, Luis, Martín, xenófobos, una sociedad xenófoba. No. ¿Y yo por qué hago ese llamado de atención? Porque es que cuando tú acusas a la sociedad, es todo y es nada al mismo tiempo. Entonces no hay posibilidad de modificación, de cambio, de alteración. Pero cuando estás hablando de personas, el asunto es muy distinto, porque las personas sí pueden cambiar. La sociedad nunca va a cambiar, porque no existe. Las Bien, personas sí pueden cambiar. En perfecto. la De eso medida, vamos a hablar, de eso vamos a hablar en el siguiente corte, Leonardo, porque esto apenas está calentando, apenas está poniendo bueno para que empecemos a hablar de ese tema eh, bueno, qué podemos hacer en el ámbito escolar, con los que trabajamos en el ámbito escolar, pero también en el ámbito familiar, en el ámbito cotidiano, en las cosas que diariamente nos encontramos y que algunas veces dejamos pasar por alto. Nos encontramos por alto. Oiga, uy, esa persona se suicidó, ¿sí? Y bueno, te voy a contar unas cosas un poco más íntimas después de este corte. Seguimos listo, entonces, Leonardo. Nos conectamos por el mismo link. listo, vale, perfecto.